Económica del carbón y del acero con 6 países que se ponen de acuerdo simplemente por interés económico, porque a Alemania le interesaba vender fuera, porque a Francia le interesaba que Alemania no desarrollara su industria militar. Por eso ponen todos los productos que tienen que ver con la industria militar, los ponen conjuntamente para evitar una segunda guerra mundial. Entendamos que el germen de la Unión Europea es justo después de la Segunda Guerra Mundial, etc. Pues ese desarrollo nos lleva a una Unión Europea que en la historia ha estado pilotada fundamentalmente por Alemania y por Francia, y especialmente en los últimos años por Alemania, por un claro hegemonía económica, porque son la mayor potencia económica de toda la Unión Europea. Entonces, eso es el poder real, el poder que hace que esa organización, que es la Unión Europea, la Troika en su conjunto, estas instituciones, pues tengan ese sesgo hacia las políticas que marca Alemania. No es que sea Alemania en sí, sino que Alemania tiene una capacidad de presión absolutamente, que hasta el propio Windows se ha dado cuenta, y esta misma semana, creo recordar, se levantó de la silla y no votó diciendo que España no tenía peso. ¿Por qué? Porque España no pinta nada frente a potencias como Alemania y Francia, y esa es la Unión Europea que tenemos, en términos económicos y en términos políticos. No hay nada más antidemocrático que la Unión Europea y la Troika. O sea, la Comisión Europea, absolutamente indirecta, de representación absolutamente indirecta de la ciudadanía. El Banco Central Europeo es una entidad que se supone que es pública, pero es independiente y está controlada por alguien tan independiente que venía de Goldman Sachs. Entonces es evidente que era súper independiente, por lo menos ideológicamente neutral, nos entendemos, se entienda la ironía, evidentemente. Y luego el Fondo Monetario Internacional, que también sus decisiones de cómo se vota, cómo se accede y cómo se influye, pues son absolutamente antidemocráticas, ¿no? La Comisión Europea, etc. Son una Unión Europea, unas entidades, unas instituciones antidemocráticas que están para, digamos, cortocircuitar todas las decisiones que se toman en los parlamentos nacionales. Nos encontramos con esa realidad. No nos olvidemos de que esto no es nada nuevo, esto no es el resultado de la crisis, ¿eh? Tampoco estamos hablando aquí solo de lo que ha pasado después de la crisis. Es una crisis política, pero que ya venía de antes. No sé si recordáis el referéndum sobre la Constitución Europea, fracasada Constitución Europea, que se hizo en España. Creo que llegamos aquí a un 70% de sí, el PP y el PSOE apoyaban el sí, Izquierda Unida, por ejemplo, apoyaba el no, pero los medios de comunicación era todo, vamos, era una oda a la Constitución española. Encendía la tele y veías a un futbolista hablar de la Constitución española, europea, y dices, no entiendo nada, pero... y en Francia y en Países Bajos, pues salió el no, el referéndum lo ganó el no. La gente votó que no quería esa Constitución Europea porque era muy neoliberal, porque era una cesión de soberanía ilegítima, por las razones que fueran. Votaron que no. Lo importante, votaron que no. ¿Qué hizo los parlamentos nacionales? Dijeron, bueno, la gente se ha equivocado, vamos a aprobarlo por el Parlamento. Y lo aprobaron por el Parlamento. Dice, pero qué vergüenza, has hecho un referéndum para quedar bien, ¿no? Aquí el PP y el PSOE controlan los medios y demás, pues los has engañado, pero en el otro lado no, ¿y ahora qué? Lo apruebas por otro lado. Esto es real, pero es que luego llega Irlanda. Irlanda hace un referéndum y sale que no. ¿Y qué dice? Que como las leyes irlandesas obligan a que tiene que hacerse por referéndum, ¿qué hace? Repitió el referéndum. O sea, y lo repitió a nada, o 6 meses, un año. O sea, que estamos hablando de ese tipo de democracia. De la democracia falsa, de marketing. Como al final no pudo salir, al final ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, nos olvidamos de la Constitución Europea. Cogemos y hacemos un copia y pega y lo llamamos Tratado de Lisboa, ¿vale? Y lo aprobamos. Y lo aprobaron así. O sea, prácticamente es el mismo documentación, la misma normativa. Esa es la Constitución Europea, o sea, la Constitución como institución de la Unión Europea. Esto es importante por lo siguiente. Debatiendo lo del Banco Malo, en el Congreso, nosotros hicimos, pues todos los grupos que no eran del Partido Popular, 101 enmiendas al proyecto del Banco Malo. Entonces el diputado del Partido Popular de Economía, encargado de Economía, el señor Martínez Pujalte, que os sonará, vamos, yo no sé si estoy haciendo uso del micro o me estoy dejando la garganta, pero... Ahora mismo lo has apagado. No, bueno, aquí pone que está encendido, pero igual está de pilas bajas. La cuestión es que estábamos allí con el señor... Ya, estoy así. Ya el vicio. Bueno, la cuestión es que el señor Pujalte apareció allí y lo que dijo fue lo siguiente. Dice, os voy a ser sincero, habéis presentado 101 enmiendas al proyecto del Banco Malo y no la hemos leído todavía, pero no vamos a aprobar ninguna. En ese momento pasan varias cosas. La primera es que te replanteas tu vida, por tal, ¿no? Entonces, yo me había preparado esto, en fin, no sé, tenía ganas de discutir, aunque yo sé que tenéis mayoría absoluta, pero por lo menos discutir, ¿no? No estaría mal. Pero luego dijo la verdad, luego dijo, y por una razón muy obvia, y fue sincero, esto hay que agradecérselo porque no es común en el Partido Popular, y dijo,
La razón es que todas tienen que ver, todas las enmiendas, que no eran solo de Izquierda Unida, sino del resto de grupos, todos los que no eran el Partido Popular, es que no se puede aprobar porque esto tiene que ver con la Troika y con la Troika no se negocia. Lo dijo así. Entonces tú le decías, bueno pues tráeme a la Troika, que a mí me han elegido democráticamente, la Troika no. Y vamos a discutirlo aquí entre... Claro, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Y ahí está el truco. El truco es el cortocircuitar. Y digo esto sin ánimo de parecer que estamos haciendo una especie de victimismo de las minorías absolutas, como somos nosotros. No. Es que resulta que el Partido Popular tenía una propuesta sobre las estafas preferentes, un drama que ha afectado también a gente del Partido Popular, como no puede ser menos, y realmente tenía una propuesta que podríamos haber aprobado perfectamente. Era una propuesta para que la gente no perdiera el dinero. Y la Troika le dijo al gobierno que no, que ya estábamos troicados, era, ¿no? Troicados. Que ya estábamos troicados y que ahora mandaban ellos ponían el dinero, ellos ponían las condiciones. Bien, entonces ¿quién manda en este país? Pues la Troika. ¿Quién vota? La Troika. Y ahí es donde está el problema democrático, importantísimo, gravísimo, es reconocer en última instancia de que no hay democracia. Si por democracia entendemos un proceso en el cual el demos, el pueblo, tiene capacidad de decidir lo que le va a afectar a sus condiciones materiales presentes y futuras de vida. Es decir, una democracia en el sentido amplio, no solo el mero elemento de votar cada 4 años y hacer un poco el paripé para quedar todos bien y todos decimos que vivimos en democracia, cuando realmente quienes toman las decisiones sobre sanidad, educación, pensiones y demás, pues no son ni los propios gobiernos a los que uno acaba votando. Portugal. ¿Qué pasó con Portugal? O Grecia, vamos a empezar por Grecia. Llega un gobierno, el del PASOK, 2 años haciendo recortes a mansalva, destrozando su país, los mercados, y la Troika no dicen nada. Llega este hombre, Papandreou, y dice un día... Esto es... Me voy acercando al final. No. Buena Papandreou. Va a ser que no. Ese está troicado también. No pasa nada. Subsistimos. Pues Papandreou sugirió la posibilidad de hacer un referéndum. Un referéndum para que la gente pudiera votar sus políticas si sí o si no. Y entonces fue la Troika la que dijo, eso no lo puedes hacer, un referéndum, pero qué barbaridad, qué cosa más dictatorial. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Entonces obligaron al gobierno a que este gobierno dimitiera y cambiaran y le pusieron un tecnócrata, ya lo recordaréis, que fue todo el caso griego. O puede ser el caso portugués, que la gente sale a la calle, en el caso de Portugal, con toda su historia revolucionaria, sale a la calle, consigue echar atrás las medidas, el gobierno dice, es verdad, no podemos hacer esto, porque además el Tribunal Constitucional dice que determinados recortes no se pueden amparar en la Constitución portuguesa, una Constitución muy progresista, y consigue, a pesar de haberse cambiado ya 7 veces desde la Revolución de los Claveles, pues resulta que la Troika dice, gobierno, ¿pero qué has hecho? Has cedido ante tus ciudadanos, te has equivocado, ahora tienes que aplicar otras reformas nuevas, que son las mismas, un poquito más graves, porque ya habían pasado varios meses, y dice, es que tienes que aplicarte la medicina. Es ese tipo de democracia. Es eso para que se nos quede claro el tipo de democracia en el que vivimos, porque no es solo una cuestión económica, sino una cuestión democrática también. Pero luego hay 2 elementos que son importantes y que mezclan lo económico con lo político. El primero es la Troika, ¿qué es lo que está persiguiendo? La maldad absoluta para todos nosotros. O sea, quizás Rajoy se levanta cada mañana pensando cómo les voy a fastidiar a todos los españoles. Que conste que es obvio que lo hace, pero lo que estoy preguntando es si lo piensa. Entonces, está claro que hay una disonancia, ahí no está claro si lo piensa o no lo piensa. Yo pienso, personalmente le voy a dar un trato de favor en esta ocasión al señor Rajoy, que va a decir, es verdad, tanto Rajoy como la Troika, pues no son gente que piense en fastidiar al resto por naturaleza. Hay una razón más objetiva, más científica, y es que el propio capitalismo español está agotado en sus fórmulas anteriores y necesita reajustarse para sobrevivir. Y ese reajuste del capitalismo español necesita, a ojos de la Troika, la desaparición absoluta de lo que conocemos hoy como estado del bienestar. A la Troika le sobra la sanidad pública, la educación pública, los derechos laborales, le sobra todo lo que haga que nuestro país no pueda vender los productos al extranjero más barato. Porque hay un proceso en marcha de chinarización, que nosotros le hemos llamado, es decir, de convertirnos nosotros mismos en trabajadores chinos, en condiciones laborales,
Que por cierto, tú has hecho referencia, Antonio, a lo que ha dicho el Banco de España. El Banco de España, además de decir eso, ha dicho que los sueldos han estado bajando, que eso está muy bien y que hay que bajar más. Está bien, ¿no? Lo digo porque lo ha dicho en el mismo comunicado, que tenemos un Banco de España, pues, muy majo, que tiene un proyecto económico. No se le puede negar la falta de cualificación al Banco de España. Lo que está claro es que hay un proyecto ideológico, aunque ellos lo disfracen de cierta neutralidad. El proyecto es sencillo. Todas las economías capitalistas, dije antes, tienen que crecer. Y para crecer necesitan competir entre ellas, porque se puede crecer hacia adentro o hacia afuera. Si crece hacia afuera quiere decir que tienes que vender tus productos en el extranjero. Y si te los compran a ti y no a otro, es porque o son mejores o son más baratos. España, cuando entra a la Unión Europea en el 86, ya recordáis que se firma en el 77, pero se entra en el 86, la firma del Acta Única. Cuando entra, se encuentra con que Portugal, Grecia y España vienen de dictaduras militares, los tres países. Dictaduras que han retrasado el desarrollo económico capitalista de esos tres distintos países. Portugal, Grecia y España. Y por lo tanto tienen industrias mucho más débiles y menos fuertes y menos sólidas que las de los países del llamado centro europeo, como pueden ser Alemania o por ejemplo Francia. Entonces nos encontramos con que cuando España entra a la Unión Europea le dice, venga, ahora hacemos un movimiento de liberalización de fronteras, de movimientos de empresa, y hacemos competir a nuestras empresas contra las vuestras. Bien, eso se llama masacre. Se llama masacre. Es evidente que era lo que se buscaba, el grande se come al chico. Las grandes empresas alemanas vieron la oportunidad de comerse a las pequeñas empresas españolas que se dedicaban a su mismo sector. Porque lo que le dijeron a España fue, ¿tú para qué vas a producir helicópteros si ya los produce Alemania? ¿Para qué vas a producir coches de alta gama si ya los produce Alemania? ¿Para qué vas a producir medicamentos, biotecnología? ¿Para qué vas a producir cosas que requieran, por cierto, trabajadores altamente cualificados? No, tú no te puedes dedicar a eso porque ya estoy yo, Alemania, y si tú los produces me estás quitando mercado a mí. Es obvio, es competencia, el capitalismo es competencia. Entonces le dijeron a España, tú, a ver, ¿qué tienes? Playa, sol, venga, ya sé lo que vas a dedicarte. Pues te vas a dedicar al turismo y te vas a dedicar, claro, también, efectivamente, y te vas a dedicar a la construcción porque necesitas modernizar tu país. Y en compensación con todo esto te voy a hacer unas carreteras estupendas, te voy a dar fondos para que podamos mejorar vuestras infraestructuras y que nuestras mercancías lleguen a todas partes. ¿De acuerdo? O sea, es fácil de entender. O sea, es fácil de entender ahí ese proyecto de especialización internacional del trabajo en el marco de la Unión Europea. A los países menos desarrollados les toca ser la periferia, los que dan las materias primas, los que dan los inputs primarios o incluso intermedios en algunos casos, que hacemos algunos coches, pero algunas partes de los coches las hacemos nosotros para dárselo a los alemanes y que nos vendan el coche entero. O sea que al final es ese el mecanismo de producción en la Unión Europea. Eso por un lado. Entonces, ahora que ya no tenemos nada, nos dicen, bien, pues ahora vais a producir en otra liga, porque ahora podrían hacerlo, podrían, pero va a ser imposible, que Alemania dice, bueno, ahora os voy a dar dinero para que os modernicéis. Porque ¿qué pasa en España? Que lo que se ha requerido hasta ahora han sido albañiles, fontaneros y todo lo que decía antes. Ahora ha llegado un momento en el que los ingenieros sobran, absolutamente todos sobran. ¿Y a dónde se van? A Alemania. Lo hemos pagado nosotros para formarle. Mi formación la hemos pagado nosotros y yo antes de ser diputado estaba echando una beca para irme a Londres. Iba a dar todos los beneficios en Londres. Otros los dan en Alemania, otros los dan en otros países. Y mi formación la hemos pagado entre todos los que estamos aquí con los impuestos. Es ese drama de cómo un mercado productivo, pues mal diseñado, no absorbe a gente cualificada para esas tareas. Aquí se requería otro tipo de trabajo. Entonces dicen, tú no te vas a modernizar porque ¿para qué quiero un competidor más? Porque yo ¿para qué quiero darte dinero y que tú produzcas aviones? Si yo soy el que vende los aviones, tú no vas a vender aviones. Tú me vas a dar el personal que me construya los aviones, pero que lo venda yo, como país, como élites financieras que controlan este proceso. Entonces tú te vas a dedicar a jugar en la tercera división o en la regional, no me importa. Vais a jugar a vender muy barato otro tipo de productos y competir contra China y otros países. Y para eso, lo que decía antes, trabajadores chinos, bajos salarios. ¿Cómo lo hace? Lo hace de una forma muy sencilla. ¿Va a aparecer Rajoy algún día en la televisión? Bueno, esto es una pregunta. Y luego, ¿va a aparecer Rajoy algún día en la televisión para decir os bajo, señores españoles, el 20% del sueldo? No, no lo va a hacer. Porque aquí se juega el juego de la parábola de la rana hervida, que la conocéis probablemente. Para quien no lo conozca, lo hago muy rápidamente. Una olla con agua hirviendo, lanzan a una rana, la rana nota el agua hirviendo y salta y se salva.
En una opción alternativa, el agua está a temperatura normal, meten a la rana adentro, empiezan a calentar el agua poquito a poco, progresivamente, la rana se va adaptando al diferente cambio de temperatura hasta que la rana muere hervida. Entonces, esa parábola es la que explica que Rajoy no te diga hoy: voy a bajaros el sueldo al 20% y os voy a putear el resto de vuestra vida. No te lo va a decir así, jamás. Lo va a hacer, insisto, lo va a hacer. Lo está haciendo. Pero no te lo va a decir así, porque está esperando el proceso de adaptación humana a este cambio. ¿Cómo lo hace? Atacando a través de la reforma laboral. La reforma laboral es darle en el corazón a los sindicatos. Y esto quiere decir a los sindicatos como organizaciones de trabajadores. Es atacar a la organización de trabajadores. Quiere decir que si Antonio y yo estamos en una empresa, estamos sindicados, pues viene el empresario y nos dice: voy a bajar el 20% del sueldo. Le montamos una huelga, nos ponemos de acuerdo, hacemos todo, nos organizamos con los sindicatos de clase y podemos conseguir ganarle y que no nos baje el 20% del sueldo, sino que incluso tenga que ceder él. La lucha de clases dentro del marco de una empresa. La reforma laboral lo que hace es meternos un hacha en medio y decir: a partir de ahora, de cuando yo diga, se negocia individualmente. En determinadas circunstancias se negocia individualmente, lo que quiere decir que ya Antonio va por otra sala, esto es como en los programas de televisión, y vas con tu empresario y el empresario te dice: Alberto, te voy a bajar el 20% el sueldo o te vas a la calle. Porque hay 6 millones de personas que quieren ese puesto. ¿Y tú qué dices? Pues tú dices: yo quiero comer. Yo quiero comer, acepto la rebaja del 20% del sueldo, me voy a mi casa y por lo menos puedo comer. Eso lo hace en la otra habitación Antonio, y eso lo hace el resto de trabajadores en sus respectivas empresas. Al final, ¿qué tienes? Una bajada del 20% de los salarios en toda la economía, sin que nadie lo haya dicho de forma clara. Es inteligentísimo, la derecha siempre ha sido muy inteligente, pero está claro que ese es el objetivo. Por eso, este es su proyecto económico. Por eso digo que es un proyecto económico racional dentro de la necesidad de supervivencia del capitalismo. No es una simple conspiración de gente que nos quiere matar y torturar. Es un proyecto económico sostenible para esa órbita y para ese interés. Ante eso, evidentemente, a mi juicio, pues tenemos alternativas de toda naturaleza, alternativas de modernización tecnológica que pasan por repetir elementos producidos en América Latina, que también tuvieron ese rol de periferia durante muchas décadas, que también estuvieron sucumbidos ante la que era su troika particular, que era el Fondo Monetario Internacional, en aquella vez en solitario, que les impuso también una deuda odiosa de la que también se liberaron. Hicieron una serie de medidas que les permitieron después reindustrializarse, además no de una forma autárquica, sino que hicieron alianzas, fueron tejiendo alianzas con respectivos países. Por ejemplo, el ALBA es una de esas alianzas posibles entre Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros países, por ejemplo, que han tenido pues una cierta digamos, solidez tal que ha puesto de los nervios al país como para presentar una portada como la de hoy, que como sabéis pues iba con una foto de Hugo Chávez entubado, que era una foto falsa, y que han tenido que cancelar la edición porque hasta ellos mismos se han dado vergüenza de ellos mismos al presentar una foto falsa de una persona que se está muriendo de cáncer o que está en un estado crítico de cáncer y que no era él y que no era ni siquiera actual porque la foto llevaba 4 años por internet. Lo digo porque esos procesos de América Latina uno los ve, cuando uno lo analiza ya con la gafa y el enfoque limpio de toda la ideología que nos han interiorizado aquí, pues puede entender que hay medidas como la auditoría de la deuda pública, que es decir, señores, aquí ha estado pasando algo en Europa, y es que el Estado español va, pide dinero a los mercados y le dan al 5, al 6%, y cuando va a un banco se lo dan al 1%. Porque es que el Banco Central Europeo puede prestarle, y lo está prestando, a intereses del 1% a 3 años, es decir, un préstamo del 1% durante 3 años, mientras que el Estado para pedir a 3 años se tiene que ir en algunos casos al 7%, caso griego, etc. Cuando es el Banco Central Europeo, el banco que se supone que es el banco que nos gestiona la política monetaria. Pero claro, está claramente instrumentalizado a favor de unos determinados intereses. Eso hace que la deuda pública aumente como consecuencia de los pagos de intereses, que ya pagamos de intereses hasta 40.000 millones de euros este año vamos a pagar. 40.000 millones de euros casi doblan lo que se paga por desempleo en España. Entonces estamos hablando de unas cantidades astronómicas que se van, sencillamente, es dinero nuestro que estamos pagando un impuesto y sí que se va, pum, a los bancos alemanes, bancos franceses y nuestros propios bancos que estamos salvando nosotros. Entonces, se trataría de hacer una auditoría, ver qué contratos son legales, legítimos, mejor dicho, qué contratos son justos, para que nos entendamos qué contratos son justos y qué no, y podamos hacer una
una quita como hizo Argentina, como hizo Ecuador, o como han hecho otros países a lo largo de la historia. Pero no solo eso, sino alianzas que yo creo que son necesarias y que ahí hay que caminar con Syriza, con Grecia, con Portugal y con las organizaciones y sujetos políticos de esos países que están por una organización alternativa, unas alianzas de los pueblos de Europa, porque está claro que a tenor de las últimas elecciones, por ejemplo, alemanas o de las encuestas alemanas, pues parece que no se va a vislumbrar una revolución socialista en Alemania en los próximos meses. Entonces parece que vamos a tener que ir jugando con nuestras propias cartas. Entonces ya bajo a la parte más política y voy terminando y entramos en el coloquio. La parte política lo que quiero hacer es reflexionar sencillamente sobre elementos que han sucedido en los últimos años y que nos ayudan a vislumbrar una alternativa política. En este país está claro que hay un problema estructural con la corrupción que se traduce en eso que decía antes de clientelismo, una oligarquía que es la que realmente está gestionando la política económica de nuestro país porque está gestionando los recursos económicos en su propio beneficio. Hay un estudio hecho en el 2008 que analiza las grandes empresas del IBEX. Lo que hace es coger a los consejos de administración, los grandes directivos, los que toman decisiones en última instancia, y analizar, que por ejemplo si yo estuviera en un consejo de administración, que ya hago aquí mención a que no lo estoy, si yo estuviera podría estar en varios, de hecho. Podría estar en varios. Entonces lo que hace este estudio es coger y decir, bueno, Urdangarín está en Telefónica, ¿y en qué más está? Rato, ¿en qué está? Tal, ¿no? En el 2008. Y llegó a la conclusión de que empresas que gestionan el 80% del PIB, el equivalente al 80% del Producto Interior Bruto, están controladas por 1.400 personas. 1.400. Eso viene a ser un 0,00018% de la población. Bien, esa es la medida de poder. Y hablo de poder económico porque son los recursos, son las multinacionales, son las empresas que contratan, hacen ERE, que no sé cuánto, son las empresas que nos dan la electricidad, son las empresas que nos dan la telefonía, son las que tienen el poder. Porque yo quiero hacer una distinción absoluta entre poder y gobierno. Gobierno es una cosa y poder es otra. Y eso lo sabe muy bien hasta los socialistas como Zapatero, bueno, socialista por ser generoso, como Zapatero, que llegó al gobierno y cuando llega la crisis dice, ¡ah! Que voy a tener que darle dinero a las pequeñas y medianas empresas, a ver cómo lo hago, ¿tengo banca pública? No, bueno, ¿tengo alguna empresa pública? Ah, no, que las privatizó mis colegas. ¿Qué tengo? No tengo nada. Y dijo, bueno, pues ¿qué me queda? Ir a Botín y decirle, por favor, ¿puedes prestarle dinero a las pequeñas y medianas empresas? Y le dijo Botín, ya voy. Y no hay todavía. O sea, ese es el gobierno y por otro lado está el poder. Son dos cuestiones totalmente distintas. Por eso, el frente institucional como medida de acción de tomemos el gobierno no significa tomar el poder. No significa porque el poder está más allá, privado, son los mercados son las grandes empresas, las grandes fortunas, que ahí es donde está realmente el poder está en Suiza, el poder está ahora mismo en Davos, en Suiza, que están todos reunidos, todos los ladrones y la oligarquía, lo mismo es, financiera, que están reunidos allí pues hablando de cómo nos van a fastidiar los próximos años y estas cuestiones, están allí. Bien, entonces, esta cuestión del gobierno y del poder está vinculada a que el poder económico en España está en manos de muy poca gente. Pero además es que cuando uno lo observa, se da cuenta de que esa poca gente tiene una herencia. Esa poca gente viene fundamentalmente de dos espacios. Un espacio es el del franquismo. Es un espacio clarísimo, es la oligarquía franquista. Porque aquí, cuando se habla de transición, pues uno entiende, se legalizaron los partidos y fuimos a las elecciones, sí. ¿Y qué pasó con los que detentaban el poder económico? Quienes tenían los recursos económicos, ¿qué pasó con ellos? Absolutamente nada, siguieron siendo los mismos. Siguieron incluso creciendo en poder económico. Y cuando uno ve de repente en un consejo de administración que un tío tiene como 4 apellidos juntos con un guión, y dice, ese tío... este de mi barrio no es. Y cuando siguen mirando y dice, el señor Botín, y dice, el señor Botín, es marqués. Esto a la gente se le olvida, porque incluso hay gente que no lo sabe. Claro, es que marqués consorte, pero marqués. O sea, tenemos hasta los títulos nobiliarios ahí para fastidiar, ¿no? Para que se note ahí un poco de, pero yo soy un poquito más, ¿no?